Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, espero que se me escuche bien. ¿Qué tal, Felipe? Un placer teneros por aquí a todos. Qué gusto, llevábamos unas semanitas que no teníamos la charla de las 5, pero bueno, ya estamos aquí otra vez para seguir compartiendo con todos vosotros. Y para más, hoy sí que tengo un proyecto que me apetece mucho compartir y que bueno, espero que entre todos vayamos creando, que es el mundo del programa de formaciones, el mundo del bar, que es un poco lo que os vengo a hablar aquí. Bueno, intentaré ir leyendo. Saludos, Joshua, un placer, un gusto verte por aquí, ver que madrugáis allí en México. Espero que todo se arregle, que ahora nosotros ya estamos un poquito mejor que vosotros, pero bueno, en nada seguro que salís también de ahí más que fuertes. Pues bueno, lo que os comentaba, lo que quiero presentaros hoy es un proyecto, el programa de formación El Mundo del Bar, que consta de varias fases, pero ¿qué tal, Óscar? Un placer. Lo que vamos a hacer es la semana que viene, pues arrancar una serie de formaciones que van a ser pues tres masterclasses más o menos de hora y media. Bueno, ya sabéis que yo cuando arranco a hablar, pues la verdad es que sé cuándo empiezo, pero no sé mucho cuándo acabo. Hoy espero estar más o menos esa horita explicándoos un poquito del proyecto, y la semana que vamos a tener es también eso, pues serían 3 masterclass, obviamente gratuitas, también en vivo, y donde vamos a hablar de algo que yo creo necesario, por lo menos aquí en España. Me imagino que en otras partes también, por eso es parte también todo el lanzamiento que voy a hacer la semana que viene, porque también tenemos un grupo de Facebook y también he activado un grupo de Telegram para que también os podáis apuntar ahí y vayamos hablando de las necesidades o cómo este programa de formación que voy a crear, cómo lo podemos montar, qué necesidades tenéis también vosotros para generar realmente un programa de formación útil. Y útil me refiero en el sentido de útil para un momento donde el sector se está profesionalizando muchísimo, en muchísimos sectores, pero realmente hay mucha parte del sector del bar. Bueno, si muchos no conocéis mi trayectoria, yo empecé trabajando en un restaurante y cafetería pues hace muchos años. Después trabajé mucho en hotelería, y después de estar trabajando en hotelería, de ser bar manager, director de bebidas de un hotel de 4 estrellas y de estandarizar servicio en distintos hoteles de la cadena, me volví a Coruña porque tenía una novia que trabajaba en Coruña en audiovisual, y ahí, como iba a estar solo 3 meses, me metí a trabajar también en un bar, aquí se llaman polígonos industriales, que es un bar donde van obreros. Y realmente yo siempre venía de trabajo de restaurantes buenos y hoteles de calidad, y eso también me dio otra visión de otro tipo de necesidades que tienen otro tipo de locales que igual no pueden permitirse o no quieren permitirse o no necesitan ser tan buenos en tantas cosas. Pero sí que con este programa de formación que estoy creando, lo que busco es crear ese nexo, o sea, hacer un espacio donde alguien que es bueno en café y no tiene por qué o no tiene el tiempo de dedicarle tanto tiempo a la coctelería, pueda hacer buenas mezclas de una forma relativamente sencilla con lo que ya tiene el propio bar, cómo generar valor con las cosas que ya tienes. Y lo mismo para cafeterías, lo mismo para restaurantes, y obviamente también cóctel bar, pues igual que no pretenden pues un nivel de estandarización tan alto, que obviamente tengo otros programas de formación para ese perfil de gente. Pero yo creo que es necesario ayudar a este perfil que quiere mejorar, quiere darle un mejor servicio a sus clientes, pero igual no puede permitirse venir una semana conmigo a hacer una formación o ir a otro sitio o este tipo de formaciones tan específicas de distintos sectores. Entonces un poquito va a ir por ahí todo lo que vamos a hablar de la semana que viene, de cómo generar valor. Obviamente va a ser una formación muy interesante, y va a estar enfocado prácticamente todo en cócteles directos.
lo que hablamos. Yo lo que en el momento este en el que estamos, yo creo que es importante no complicar demasiado la vida a locales o a perfiles que igual no tienen los conocimientos para saber diferenciar entre un shake y que eso pues, ya se aprenderá en otro tipo de fases, pero esto van a ser solo cócteles directos, fáciles de hacer, con valor añadido pues en las combinaciones y en la que lo podamos dar. Y lo que voy a hacer con este programa de formación es acompañar en esa fase. Cómo con pequeños cambios podemos generar valor en lo que estamos haciendo, sin tener que hacer pues, grandes inversiones de tiempo, porque va a ser un programa online y ni de maquinaria ni realmente demasiado complejo de llevar a cabo, de implementar en el bar. Entonces, bueno, voy a ir viendo si soy capaz de cambiar la cámara para ir explicándoos un poquito la presentación de qué va a ir. Pues lo que hablamos en la formación, pues vamos a hablar pues de distintas partes. Lo primero que veremos para mí es muy importante, y todas mis formaciones, tanto esta, que igual no es para un público tan avanzado a nivel global, sino que sí que va a haber, seguramente haya pues baristas muy buenos o cocteleros muy buenos, pero lo que busco, o sommeliers muy buenos, pero lo que busco es generar esa transversalidad, o sea, ese juntar disciplinas. Y para mí es muy importante siempre, a cualquier nivel que hago formaciones, es entender cómo funciona la boca. Si nosotros no entendemos qué está pasando en la boca, va a ser muy complicado que podamos generar muy buenas experiencias. Entonces aquí lo que tendríamos pues sería eso, desde el alimento, pues cómo podemos influenciar influenciar o generar valor simplemente cambiando el vaso, pues por la apariencia, por la decoración, por el posavasos, por muchas cosas, sin ni siquiera que el cliente haya empezado a beber el cóctel. Nosotros estamos influenciando de muchísimas formas. Bueno, y lo vamos a ir viendo. Hoy voy a ir muy rápido, es una presentación bastante larga, pero pensar que durante toda la semana que viene vamos a tener 3 masterclass como esta. Bueno, seguramente sea por YouTube, para que sea un poquito más cómodo en vez de por los directos de live, pero va a haber como 3 días seguidos donde vamos a profundizar un poquito más en cada uno de los pasos que estamos viendo ahora. Ahora lo que vamos a hacer es ir generando un poquito, explicaros qué os vais a encontrar la semana que viene. Y obviamente después a mí me es complicado leer y hablar a la vez. Yo soy hombre, lo siento mucho, pero después, al acabar, las preguntitas que me queréis hacer me las hacéis y vamos contestando. Y si no, también, como os comentaba, creé un grupo de Facebook desde DAS. En la página de DAS podéis entrar y ahí voy a estar todos los días también contestando. O sea que si no es por aquí, contactarme por ahí y ir solucionando todas las preguntas, porque realmente lo que quiero es escucharos mucho para realmente ver de hacer un programa bien interesante para vosotros. Bueno, este es una rueda de percepción del sabor, que también es un poquito lo mismo de antes, pero que creé para si lo conocéis, pero bueno, está en mi libro Liquid Experience Coctelería Evolutiva, ahí hablamos de eso. Y después es importante también para mí entender lo que pasa en la boca, todo por separado. Ahora vamos a hablar un poquito en general, pero los gustos básicos, pues ahí es donde vamos a encontrar el equilibrio dulce-ácido, dulce-amargo, donde vamos a entender por qué añadirle una pizquita de sal, donde vamos a entender qué es el umami y cómo nos afecta a la boca. Pero bueno, los sabores básicos vendrían a ser las 5 cosas que percibimos en las partículas solubles que metemos en la boca cuando comemos algo. Después, por otra parte, tendríamos el aroma, que esto ya serían las partículas no solubles en el agua, las partículas que están en suspensión, que es lo que vamos a percibir por la nariz. La importancia de hacer un twist, bueno, no os voy a contar nada que no sepáis, pero sí que lo que vamos a ir viendo durante todo el programa es cómo aplicar estas pequeñas cosas para generar experiencias pues mucho más interesantes. Después tendríamos, aquí se ve poco, pero pondría sensaciones en boca, que sería pues cuando añadimos carbónico, cuando añadimos un ingrediente que puede ser pues astringente, granuloso,
todas estas sensaciones que nos aportan los ingredientes, porque nosotros tradicionalmente, bueno, no sé a vosotros, pero a mí me pasaba mucho que yo las recetas las creaba por el sabor y después algo por el aroma, pero lo que serían las sensaciones en boca, pues son las que venían con el ingrediente, pero realmente nosotros ahora vamos a ver que tenemos que pensar muy bien qué viene acompañado, qué sensaciones vienen acompañadas de nuestro cliente, de nuestros ingredientes, para saber si realmente queremos ese ingrediente o cómo tratarlo, porque si tenemos un ingrediente que es muy viscoso y que lo que queremos hacer es un cóctel muy ligero, pues seguramente tendremos que filtrarlo mucho, incluso llegar a clarearlo, para quitarle viscosidad en boca y que el mismo ingrediente sea más fresco, porque sabemos que cuando tenemos mucha viscosidad en boca percibimos menos frescor en los ingredientes. Entonces nosotros tenemos que ver el ingrediente como un conjunto, entender qué partes del ingrediente nos aporta qué cosas, para nosotros saber si realmente nos interesa o no. Bueno, este no es mi ordenador, o sea que no sé qué pueden pasar cosas por aquí. Bueno, los que veis mis presentaciones ya sabéis que son divertidas porque siempre me pasan cosas. Pues aquí viene la de hoy, que sale en el WhatsApp. Mira, otro más. Bueno. Entonces, lo que tendríamos sería pues eso, la percepción del sabor. Después, una vez que entendemos esta parte, nos vamos a dar cuenta que hay otro punto muy importante que tenemos que tener también siempre en cuenta, que son los factores ajenos a los sentidos, que vendrían a ser pues todo lo que veremos ahora, que vendrían a venir pues por la percepción y la imaginación, que nosotros realmente tenemos vinculados sensaciones, o tenemos vinculadas imágenes que asociamos directamente con ingredientes. Por ejemplo, nosotros aquí dos vasos que podríamos ver, que los tenemos también aquí, y yo lo que hago, os presento un cóctel, os presento algo en este tipo de vaso, pues muy orgánico, que sería como un concepto muy de té, pues automáticamente a nuestra cabeza nos viene, pues es un concepto saludable, es un té, seguramente no es muy fuerte, seguramente es floral, seguramente es ligero, y eso simplemente por el estímulo que os he enviado al ponerlo en un tipo de vaso, que el tipo de vaso, como es un vaso de té, como podría ser este, ya viene asociado el té a un montón de estímulos que nosotros tenemos en nuestra cabeza, pues que vamos guardando durante toda nuestra vida. Lo mismo va a pasar por un vasito de café, pues este es otro tipo de vaso, que es cerámica, pero viene como simulando un vaso de plástico que tú lo has roto. Entonces yo, cuando realmente te sirvo un cóctel en este vaso, antes de que tú pienses qué hay dentro, estoy mandando un montón de estímulos, y esos estímulos vienen marcados por la imaginación, percepción e imaginación, cómo nosotros percibimos lo que estamos tomando. Es un poco confuso porque realmente nosotros, cuando probamos algo, lo que hacemos es verificar lo que pensamos que estamos tomando. Es un poco complejo, pero a ver si lo explico de una forma fácil. Nosotros leemos una carta de un cóctel o vemos un cóctel y nos dice qué ingredientes tiene. Entonces nosotros, con lo que nos han dicho, interpretamos a qué va a saber. Entonces nosotros, cuando nos lo metemos en la boca, verificamos si lo que pensábamos es a lo que sabe. Si coincide, pues vamos a decir, hostia, qué rico está. Si no coincide, vamos a decir, ostras, aquí pasa algo raro. Y es cuando podemos jugar con esto para bien o para mal. Realmente cuando queremos que nuestro cliente pues, vea una cosa sencilla, que no se complique mucho, lo que buscamos es que esos dos mensajes vayan alineados. Lo que nosotros le decimos con lo que va a saber el cóctel. Pero, por ejemplo, hay un concepto en gastronómico que es muy común, me imagino que lo conocéis, que son los trampantojos, que es algo que tiene una apariencia de una cosa, pero cuando tú te lo comes sabe a otra cosa completamente distinta. Pues igual tiene pinta de que es una fresa por un molde, y cuando te lo tomes sabe a cereza. Entonces esa percepción e imaginación pues choca en la cabeza, porque realmente estás tomando algo que te imaginabas que iba a saber distinto. Y entonces ahí es donde nos pega el patinazo la cabeza, porque realmente nosotros, cuando probamos algo,
generalmente vamos a estar influenciados por la apariencia, por lo que nos han dicho, por un montón de cosas. Por eso no sé si alguna vez habéis estado en una cata profesional, cuando tú verificas un estudio o una cosa, que realmente te dan a probar en un espacio donde la luz no te aporta nada, siempre catas con la misma luz, siempre catas con vasos opacos, para que no tengas influencia de lo que hay dentro, estás tú solo, para que no tengas influencia de nada más. Entonces tú realmente ahí lo que intentan es eliminar lo más posible todos los estímulos externos que tú puedas tener a la hora de catar, para que realmente tú solo pienses en lo que estás catando. Pero nosotros en nuestros bares buscamos muchas veces lo contrario, podemos influenciar muchísimo antes de que nuestro cliente beba algo. Y de estas cosas es un poco en lo que me quiero centrar en este programa, porque realmente es cómo podemos generar valor con cosas que ya tenemos, que serían pues estas pequeñas cosas. Vi por ahí a Óscar. Otra forma de generar valor, esto seguramente a Óscar le suena porque me lo compré cuando estuve con él en Chihuahua haciendo el documental sobre el Sotol, que espero presentar pronto. Entonces nosotros cuando presentamos también algo en un tipo de vajilla como puede ser esta, pues estamos mandando también muchísima información para alguien que sepa lo que es, porque automáticamente va a generar un vínculo, pero también para alguien que igual no lo conoce tanto, porque va a generar una inquietud, va a generar, ostras, ¿qué será? ¿Qué tiene? Entonces lo que vamos a provocar es que ese momento de consumo sea más introvertido, o sea, que el cliente cuando va a consumir algo piense realmente lo que está consumiendo. ¿Por qué me lo ponen esto? Ostras, ¿qué es esto? Hostia, esto es cuero, ¿qué me aporta? ¿Lo va a oler? O sea, cuando nosotros le sacamos de lo que sería un consumo normal, le hacemos pensar, y cuando lo hacemos pensar va a tener un consumo pues mucho más introvertido. No siempre queremos esto, muchas veces lo que buscamos es que el cliente simplemente beba y se lo pase bien, porque lo que queremos es que pase una conversación sencilla con amigos o con clientes. Entonces lo que buscamos es completamente lo contrario, darle un tipo de vaso pues que no le genere demasiada información, con algo que haya dentro que no le genere demasiada información, para que simplemente beba y que esté rico y ya está. Entonces el foco lo buscamos es que en el entorno, en que escuche la música, baile, esté con sus amigos. Entonces nosotros tenemos que tener muy claro, que ahora vamos a ver cuando hablemos de un poquito de cómo generar una receta, del mensaje que queremos mandar, para alinear todos los estímulos en esa dirección, desde la vajilla, desde los ingredientes, desde el mensaje que vamos a dar, desde la carta. Todo tiene que estar alineado en la misma dirección en la que queremos que genere esa experiencia a nuestro cliente. Obviamente cuando tenemos un local, esa dirección va pensada al global del local. O sea, tenemos que pensar primero en el general y después cada experiencia particular de los distintos bares, de los distintos cócteles que van a formar la carta. Pero realmente, como veis, es el mismo cóctel sirviéndolo aquí y aquí. Generamos una experiencia muy distinta a nuestros clientes, muy distinta. Entonces no siempre hay que pensar en complicarnos con cambiar mucho los ingredientes, sino simplemente cambiando el envase podemos generar una experiencia distinta. Y obviamente tampoco es lo mismo servir esto pues igual a las 6 de la tarde, que el cliente pues necesita igual, pues hace calor y quiere otro tipo de bebida, que igual te interesa más un vaso más grande para que lo disfrute más, o puede ser un consumo de noche, que igual aquí sí que es pues otro tipo de consumo pues mucho más pensado, y puede ser el mismo cóctel, dos momentos de consumo completamente distintos, cambiando simplemente el vaso donde lo vamos a servir. Bueno, aquí tenéis algunos de los vasos que estoy hablando, pero podríamos poner muchísimos. Lo que estoy diciendo, bueno, es algo que todos hacemos, pero yo creo que es importante, no porque lo hagamos a menudo, es menos importante pensar en lo que estamos haciendo. Yo creo que lo más importante de nuestro trabajo es pensar. Tenemos que pensar siempre en lo que estamos haciendo, por lo que lo estamos haciendo y cuál es el fin de todas las cosas, de todos los mensajes que vamos a lanzar en nuestro bar. Y aquí, bueno, una vez que ya sabemos cómo percibe nuestro cliente pues los distintos estímulos, vamos a ver cómo somos capaces de generar los sabores con los ingredientes que tenemos.
porque nosotros sabemos que las distintas técnicas nos van a aportar distintas sensaciones en boca, distintas temperaturas y distintas diluciones. Entonces también durante el programa, aunque nos vamos a centrar, para mí es muy importante, sobre todo, bueno, igual en esta semana que estemos hablando la semana que viene, compartiendo un poco con vosotros qué os está pareciendo esta primera fase de la formación, igual sí que llegamos a la conclusión que es mejor hablar de otro tipo de técnicas, pero yo creo que es importante que sean cócteles directos. Entonces cuando hablamos de cócteles directos, sabemos que vamos a modificar temperatura, textura y dilución, pero los únicos factores que vamos a tener en cuenta, por una parte, va a ser el hielo. O sea, nosotros sabemos que el hielo no es tan importante, obviamente es muy importante el tamaño del hielo, pero es más importante la superficie de contacto que hay de hielo con el líquido. Eso realmente es lo que nos va a marcar la dilución y nos va a marcar la temperatura. Nosotros sabemos que el mismo, si tenemos un hielo grande, bueno, como el que vistes ahí, tiene una superficie. Esa superficie va a hacer que se enfríe y se diluye el hielo pues de una determinada forma. Si nosotros el mismo peso de hielo, la misma estructura, la rompemos, hay más superficie de contacto. Entonces hay más líquido en contacto con el hielo, entonces vamos a tener mucha más dilución y también vamos a enfriar la bebida mucho más rápido. Entonces nosotros cuando trabajamos con cócteles directos, esto es crucial, porque va a depender, como no hay un paso previo para enfriar y diluir, como puede ser una coctelera, un vaso mezclador, un throwing, cualquier cosa, no hay ese paso que nosotros ajustamos la temperatura, nos va a venir definida esa temperatura por dos factores, una por el hielo y otro, volvemos otra vez a hablar de los vasos. Si servimos en un tipo de vaso, pues este va a tener una conductividad, esta va a tener otra conductividad y este va a tener otra conductividad. O sea, vamos a tener distintas temperaturas dependiendo en qué vaso pongamos las cosas. Y obviamente este va a tener otra conductividad distinta. Importante entender también esa parte, cómo tenemos que trabajar los ingredientes para que cuando los metamos en el envase mantengan la temperatura que nosotros queremos, o al revés, o si no somos capaces de que en el envase se mantenga, cómo podemos hacer a nivel técnico para conseguir ese frío. Pero en cócteles directos tendríamos estas dos premisas. La primera, el hielo. Cuando queremos que una bebida se mantenga fría durante mucho tiempo, lo que vamos a necesitar es una piedra grande de hielo, porque tiene menos dilución, la temperatura me la mantiene constante. Entonces vamos a necesitar una piedra grande. Por el contrario, cuando estamos metiendo ingredientes que no están fríos, pues ingredientes por un mojito, por ejemplo, una caipirinha, ahí necesitamos hielo picado porque necesitamos que esa bebida baje de temperatura muy rápido. Y si metemos un hielo grande, ese hielo no va a ser capaz de bajar esa temperatura tan rápido. Entonces necesitaríamos entender eso cuando trabajamos con técnicas directas. Ahora vamos a ver, cuando generamos una receta es importante entender todos esos pasos. ¿Dónde lo voy a servir? ¿Para quién lo voy a servir? ¿En dónde lo voy a servir? Y entonces ya vamos a empezar a tomar decisiones sobre qué tipo de vaso vamos a utilizar, qué tipo de hielo vamos a utilizar y toda esta logística. Bueno, yo voy hablando muy rápido. Cualquier cosa que no se haya entendido, al final me lo vais diciendo, ¿eh? Tendremos un ratito, bueno, no sé cuánto tiempo. Sí, yo creo que intentaremos estar dentro de la horita. Si no, pues quedamos un poquito más, no habrá problema. O lo que os decía, acordaros de que tenemos también el grupo de Facebook para que os podáis apuntar. Y ahora pasamos a cómo crear una receta. Para mí es importante, que va a ser otro de los puntos más importantes que vamos a tener que tener en cuenta, o donde bueno, gente que vino a mi curso ya sabe que para mí es muy importante que se entiendan las cosas, porque una vez que entiendes algo eres capaz de llevártelo a tu terreno. Si realmente hay una diferencia grandísima entre saber hacer una cosa y entender una cosa. Tú cuando sabes hacer algo, tú sabes reproducir una cosa. Tú puedes saber hacer un throwing increíblemente, puedes saber batir increíblemente. Para un vídeo es fantástico, que bien bate, pero después preguntas qué estás haciendo ahí y realmente no sabes qué estás haciendo. Entonces, para mí es completamente importante, o lo más importante es entender
qué está pasando, siempre entender qué está pasando. Una vez que entiendes qué está pasando, tú eres capaz de modificar cosas, modificar parámetros. Si no entiendes lo que está pasando, en el momento que modifiques algo se va a descomponer todo, porque no sabes qué estás modificando. Bueno, me preguntan si entras en Dash, el grupo se llama igual que la presentación, el mundo del bar. Es el grupo que está asociado a Dash Workshops, tanto a la página de Facebook. Y aquí es donde empezamos, o donde vamos a tener en cuenta por qué cuando trabajamos en recetas es tan importante entenderos a nosotros como personas, porque realmente es importante, y más en el momento en el que estamos, generar una personalidad propia. Porque con tantas influencias que estamos teniendo hoy en día, como esta que estoy diciendo yo, como cualquier otra, nosotros tenemos que tener la capacidad de canalizar esa información y saber qué parte nos interesa y qué parte no es tan interesante, o igual no es interesante, porque sí que es interesante, pero igual no está tan asociada a lo que nosotros queremos transmitir en nuestros cócteles. Si nosotros hacemos cócteles muy de origen, muy de kilómetro cero, pues igual que te hablen de ingredientes de la otra parte del mundo, puede ser más o menos interesante, pero tú no lo vas a aplicar, porque tu modelo de coctelería o tu personalidad o donde tú quieres generar valor no es ese. Entonces nosotros primero tenemos que tener bien claro dónde nosotros podemos generar valor, dónde nosotros somos buenos, y de ahí estas fotos de cuáles son tus afinidades o cuáles son tus hobbies, para después juntarlas a nivel profesional, donde consideras tú que eres capaz de generar valor y poder subir tu nivel de coctelería con una marca personal fuerte y propia, porque hasta que nosotros tengamos bien claro qué queremos hacer, vamos a jugar un poquito con lo que hablábamos antes, con reproducir cosas. Pues ahora está de moda clarificados, voy a clarificar. Ahora está de moda el healthy, pues el healthy. Ahora está de moda otro, pues el otro. Y yo creo que es muy importante entender en dónde somos buenos para empezar a aplicar las técnicas que a nosotros nos interesan. Y ahora vamos a empezar a hablar de cómo crear una receta. Esto que veis aquí es el The End, es el mismo cóctel que este. Y para mí hay una frase que digo mucho, que yo creo que es importante, que vendría a ser esta, que para mí las cosas complejas son pasos sencillos bien hechos, uno detrás de otro. Y volvemos otra vez a lo mismo de entender las cosas. Algo complejo son muchas cosas fáciles puestas una detrás de otra. Si no sabemos hacer estas cosas sencillas, nunca vamos a ser capaces de hacer cosas complejas. Porque realmente es poner una cosa, son muchas decisiones una detrás de otra. En el momento que esa cadena se rompe con una mal hecha, algo complejo se estropea. O sea, es tan fácil como eso. Tú puedes sumar muchas cosas y si tú entiendes todo lo que estás poniendo, va a ser relativamente sencillo llegar a conseguir algo muy complejo, pero realmente en el momento de hacerlo, la complejidad se pierde porque tú vas pasos sencillos bien hechos. Hago el premix bien hecho, hago la técnica bien hecho, lo pongo en el vaso bien hecho y el camarero lo explica de una forma bien hecha. Y podemos tener un servicio increíble si cada uno hace los pasos bien hechos. Pero para mí es muy importante siempre simplificar todo a la mínima expresión para entender bien cuáles son todos los pasos que tenemos que hacer. Y a la hora de hacer una receta, eso es lo mismo. Esta es una receta que puede parecer muy compleja, porque realmente, es una receta que, muchos ya me la escucharíais hablar de ella, que es el The End, que es una receta que me la pidió una amiga para un artículo que estaba escribiendo sobre los 7 pecados capitales, y a mí me tocó trabajar, o me tocó hacer una receta sobre la pereza. No me digáis por qué, pero me tocó hacer algo sobre la pereza. Entonces, para mí la pereza es algo muy personal, lo que volvemos otra vez a lo mismo, es algo muy personal porque para mí la pereza, y me imagino que muchos igual os identificáis conmigo, es algo que para el resto de la gente es la parte más divertida del fin de semana, que es 5 o 4 de la tarde, una sobremesa con amigos, todos se quedan pasándoselo bien y yo me tengo que ir a trabajar, a abrir el bar. Para mí ese momento de café, copa y puro era un momento de la pereza, porque sabía que cuando llegaba yo me tenía que levantar de la mesa
y marcharme. Entonces, ahí volvemos otra vez a lo mismo, que es como interiorizar o poner tu... entenderlo bien. Entonces, volvemos aquí. Yo lo que quería era, pues los sabores eran sencillos, pues un tequila, anís, vainilla, obviamente café. Quería darle más estructura en boca, pues podía añadirle directamente dentro una textura más pesada, pero opté por, en vez de meterle la textura dentro, jugar con la textura fuera. Entonces pongo chocolate fuera, chocolate negro, y ese chocolate negro lo que hace es que cuando tú le pegas el mordisco, te genera una capa en la boca de grasa, de la manteca del cacao, que te alarga mucho la bebida. Entonces nosotros, si queremos tener una bebida que no sea muy viscosa que sea ligera en boca, pero queremos darle estructura fuera, podemos jugar con eso, por poner en el rímel, podemos ponerlo aquí en el rímel, pues calentamos un poquito el chocolate con una brochita, lo ponemos aquí, o directamente ponemos pues un chocolate en la parte de fuera. Y después también, a nivel técnico, el puro, yo lo que hice fue jugar con la densidad del humo. Entonces nosotros sabemos que el humo, cuando lo enfriamos mucho, se convierte más viscoso que el aire, y en vez de subir, baja. Entonces yo lo que hacía era, enfrío mucho el vaso, meto el humo dentro, y el humo se va a quedar en la parte de dentro del vaso. Entonces yo después lo que hago es girar el vaso y el humo cae. ¿Por qué? Pues porque yo no fumo. Yo fumé pues hace muchos años, ya me lo fumé todo junto, lo que me tocaba. Y entonces yo, en esa experiencia de café Cope Puro, el humo no lo tenía en la boca, lo tenía en la nariz. Entonces yo quería simular la sensación que yo tenía como fumador pasivo, llámalo como quieras, de tener esa sensación de humo, pero sin estar dentro de la bebida. Y entonces ahora empezamos al porqué del cóctel. En el porqué del cóctel va a funcionar pues encontrar el equilibrio. Para mí es muy importante. Otra frase se la oí a un cocinero, no es mía, y no me acuerdo ahora cuál era, y lo que hablaba era de que para mí era un gran cocinero, decía él, que era el que encuentra el equilibrio entre el quiero, el puedo y el debo. Para mí es importante entender eso. Es muy difícil que podamos conseguirlo todo, que vivamos en el mundo ideal, en donde vamos a hacer lo que queremos porque podemos y ya está. O sea, no, normalmente vamos a jugar en ese equilibrio. Y cuando hablamos de eso, lo más importante siempre, lo que hablamos, es el por qué. ¿Por qué quiero hacer ese cóctel? Y para conseguir ese por qué nos tenemos que hacer un montón de preguntas. Primero, ¿para qué es ese cóctel? ¿Va a ser para la tarde? ¿Va a ser para la noche? ¿Va a ser para un bar que tiene piscina? ¿Va a ser para un bar que no tiene piscina? ¿Dónde se va a consumir ese cóctel? ¿Cuándo se va a consumir ese cóctel? ¿Para qué perfil de gente va a ser ese cóctel? Todas estas preguntas nos las tenemos que hacer a la hora de hacer una receta. Y la respuesta a estas preguntas es la receta. O sea, si nosotros escuchamos bien todas las preguntas que estamos haciéndonos, vamos a saber cuando una de las respuestas está bien o está mal. Si es lo que hablamos, si la receta es para una piscina, pues seguramente este tipo de vaso será complicado, porque realmente necesitará un trago mucho más largo, porque tendrá sed. Entonces ya nos vamos a ir pues a otro tipo de vasos, pues mucho más largos, mucho más frescos. Pero nosotros tenemos que tener bien claro el porqué, bien claro lo que queremos hacer, y contestarnos una serie de preguntas para empezar a poder trabajar la receta. Después ya podemos hablar de parte creativa, de fase creativa, de si la innovación o si ese porqué viene definido por alguien, por un tercero, o lo ponemos nosotros. Eso yo creo que en este momento no está importante, y yo creo que en este curso que vamos a hacer ahora no me voy a enfocar tanto en esta parte creativa a nivel conceptual, sino más en otros formatos de generación de ideas o de recetas que son por sustitución, cositas, lo que hablamos. Yo con esto lo último que quiero es complicarle la vida a la gente. Yo lo que quiero es generar un modelo para que gente o profesionales que igual no tienen el tiempo para dedicarle tanto a todo, pues un modelo sencillo de generar recetas sin complicar mucho, sin más cosas de las que ya tienes en el bar,
y de una forma relativamente sencilla. Y del modelo más sencillo, pues podemos complicarlo mucho más. No sé si se va a ver, pero yo, por ejemplo, mis modelos o mis recetas las trabajo así. Os voy diciendo, durante toda la semana que viene, esto todo que estoy hablando ahora un poco por encima lo vamos a trabajar mucho mejor y lo vamos a desarrollar mucho más. Pero aquí, por ejemplo, lo que pongo es, quiero un cóctel fresco, pues los ingredientes que le voy a añadir al cóctel, cómo los añado y qué me aporta cada uno de los ingredientes. Pues aquí pongo miel de eucalipto con jengibre y cúrcuma. Pues la miel, pues que no entiendo yo ni mi letra. Pues el jengibre me aporta picante, es un picante más retardado, y yo lo que hago es un agua de jengibre. Aquí el jengibre también, por otra parte, me aporta frescor por las notas cítricas que tiene. La cúrcuma me aporta cuerpo y también me aporta granulosidad porque no la filtro mucho. Después le añado vinagre, el vinagre me aporta también acidez, una acidez acética, lo que me hace es salivar mucho. Al salivar mucho hace que el cóctel sea mucho más ligero, y utilizo la técnica, una fermentación. Hago una fermentación y después esa fermentación lo que hace es que el Acetobacter se consuma el alcohol que tú has generado y genere vinagre, o si no directamente lo compras. Después añadimos lima, que también la exprimo, lo que busco también es completar la acidez que tengo del vinagre. Añado también tamarindo, el tamarindo por una parte me aporta cuerpo, por otra parte me aporta también acidez. Lo que hago es lo filtro para que no tener mucha viscosidad en boca, porque si yo pongo mucha textura aquí del tamarindo, si pongo una pulpa de tamarindo, ya el mensaje ya es distinto, porque yo estoy añadiendo vinagre para limpiar boca, para que sea un cóctel mucho más fresco. Si yo le pongo densidad al tamarindo, voy a tener dos mensajes contradictorios. Yo quiero una bebida ligera, entonces no voy a meter purés, voy a meter o zumos o bebidas más ligeras. Por eso lo que hablamos, es importante tener bien claro a dónde queremos llevar para saber cómo tenemos que trabajar todos los ingredientes que hay dentro de esa receta. Entonces tendríamos el Perrier, tenemos frescor, tendríamos, también añado agua Perrier, frescor, ligero, me aporta carbónico, y después, en la decoración ya lo pongo un poquito más complejo. Pero es un poco el ejemplo de cómo ir estructurando la receta. Primero empezaríamos con una idea global. Pues quiero que sea tequila, quiero tener un nivel café copa y puro. Después ya le vas poniendo sabores, y después esos sabores los vas poniendo en qué te aporta cada sabor y cómo vas a trabajar cada sabor para llegar al punto que tú quieres llegar. Cómo tengo que trabajar este ingrediente para que me aporte la densidad en boca que yo quiero. Qué tipo de hielo tengo que utilizar para que me aporte la temperatura que yo quiero. Que todas las decisiones hay que tomarlas alrededor de ese porqué, de esa idea global. Creo que ponía por ahí que se cortaba, soy yo, se me escuchó. No me digáis que tengo que empezar otra vez de cero, porque va a ser imposible que lo repita otra vez igual. Pero espero, si se me escucha bien, ponérmelo ahí y voy siguiendo. Si no ya vemos, porque yo creo que mi conexión creo que es buena. Lo que sí, que me entró un mensaje por el medio y me tuve que salir, pero espero que si se escucha, perfecto. Pues seguimos otro poquito. Y ahora vamos a hablar, otro de los puntos que vamos a tomar. Toda esta parte que estoy hablando ahora prácticamente va a ser lo que vamos a ver en la masterclass también online que vamos a tener el lunes. También que hice desde mi perfil y desde distintos, tenéis un link a apuntaros a un newsletter que he creado, simplemente para informaros sobre este curso estas formaciones que voy a hablar la semana que viene. Entonces prácticamente hasta ahora, un poquito más, va a ser lo que vamos a ver el lunes. El martes hablaremos el miércoles hablaremos de otro tema, y el viernes hablaremos de otro tema. O sea, mucho más pensando e introduciéndonos un poquito más en todo lo que estamos viendo ahora. Aquí lo que tendríamos ya encontrar nuestro balance. Hasta ahora estábamos hablando de qué vamos a meter dentro, ahora ya vamos a hablar un poco del balance, de cómo vamos a meter esos ingredientes. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no hay un balance genérico para todas las partes del mundo.
Obviamente depende cuando tiene la posibilidad de viajar o al revés, o cuando hay gente que viaja de distintas otras partes del mundo que va pues, a tu ciudad o empiezas a convivir con ellos, te das cuenta de que igual lo que para nosotros es ácido, para ellos no. O sea, chica Sheila hasta pilla un limón en México y te pueden llegar hasta chupar un limón. Aquí en Europa es impensable que alguien se pueda beber el zumo de un limón sin más. Entonces, eso realmente los balances no son ni buenos ni malos. Tenemos que entender también el contexto social y cultural para las personas que estamos generando esas recetas. O sea, muchas veces también cometemos el error de pillar recetas clásicas y descontextualizarlas. Pillamos un Negroni o pillamos un Manhattan que está pensado para un momento muy concreto, en una época muy concreta, con un clima muy concreto, y nos la llevamos a otro contexto completamente distinto. Entonces esa receta va a ser muy complicado que funcione, porque está pensada, el porqué de la persona que la creó era otro al tuyo. Entonces va a ser muy difícil que tu clientela sea capaz de entender esa receta. Entonces para mí es muy importante eso, y no quiere decir que la receta esté mal hecha, o que el cliente no sepa lo suficiente de coctelería como para poder entenderla. Quiere decir que ese tipo de coctelería no funciona en ese mercado. Simplemente lo que tenemos que hacer es entender nuestro mercado y o modificar esa receta o hacer otra distinta, pero realmente no tenemos por qué intentar forzar algo que en otro mercado funciona para otro que está pensado en otro contexto completamente distinto, otra cultura completamente distinta, con otros gustos completamente distintos. O sea que es muy muy importante entender los balances. Obviamente hay como unos parámetros, pero es mucho más interesante escuchar a tus clientes cuando hablan contigo. No, me parece bien, no, me parece dulce, no, y no juzgar demasiado. Si 15 personas te dicen que tu cóctel está demasiado ácido, seguramente es que el balance es malo. Aunque yo te pueda decir que no, el balance tiene que ser eso. Si tus clientes te dicen que no gusta, que no está bueno, cámbialo, porque realmente tienes que escuchar al público para el que estás hablando. Yo creo que es muy importante entender también esta parte. Y bueno, vamos a hablar un poco de esa parte, de cómo vamos a entender el balance. Pues aquí tenemos pues un poco una línea de pHs de distintos cítricos para entender un poco la acidez que tenemos que añadir. Tenemos también aquí pues una parte de azúcar. Una cucharada de azúcar son 7 gramos, 30 mililitros de sirope de azúcar 1,1 suelen ser 15 gramos, 30 mililitros de sirope 2,1, que suelen ser los comerciales, que quiere decir 2 partes de azúcar por una parte de agua, son unos más o menos 20 gramos. Y aquí esto me hizo mucha gracia. Bueno, esto le hizo una charleta que le hizo a Óscar Olvera y a unos amigos de ahí de México, y les llamó mucho la atención y les sorprendió mucho cuando le dije que realmente un Negroni tiene la misma cantidad de azúcar que un daiquiri. Porque sí, porque realmente que haya balance, que el balance global sea amargo no quiere decir que no tenga azúcar. El balance del azúcar vamos a tener que tenerlo igual. Si no el cóctel no va a tener cuerpo y no va a tener estructura. Es muy difícil hacer cócteles ricos sin tener nada de azúcar. Pero es importante entender eso. ¿Y por qué lo digo? Porque el Campari más o menos tiene 300 gramos de azúcar por litro, o sea, tendría un grado Brix de 30. Por ejemplo, en 30 mililitros de Campari más o menos vamos a tener 9 gramos de azúcar. Y el vermú más o menos, aquí pongo 13 grados Brix, pero normalmente un vermú dulce puede estar entre 14 y podemos llegar hasta 20 grados Brix, entonces hasta sería más. Entonces si nosotros sumamos 9 y 4, nos da pues un grado Brix de pues 13 gramos de azúcar 13 gramos de azúcar en el cóctel. Y un daiquiri pues suele tener 2 cucharadas de azúcar. 2 cucharadas de azúcar son 14 gramos. Entonces realmente tiene la misma cantidad de azúcar, pero el balance que conseguimos es distinto. Otro punto que hay que entender es nosotros cuando tomamos agua tónica o quina tónica, como le queramos llamar, tiene un pH más o menos de 2,7. El pH es prácticamente igual a una Coca-Cola. Y una Coca-Cola percibimos dulce y una tónica la percibimos amarga. Pero los dos realmente son ácidos. El pH es 2,7. Este tiene un pH casi por debajo o el mismo pH que tendría una lima. Para que os hagáis una idea, cómo algo ácido, cuando le añadimos azúcar, la acidez la seguimos manteniendo. Lo que hacemos es modificar
cómo percibimos el balance general. Nosotros, cuando hablamos de balance, tenemos que tener en cuenta algo para mí muy importante, es que la acidez y el dulzor se compensan. O sea, nosotros tenemos algo que nos sabe ácido, le añadimos azúcar y pierde el sabor ácido. Cada vez va a parecer más dulce, pero la acidez sigue estando ahí. Tú mides un pHímetro y la acidez, el pH del producto sigue siendo bajo. Lo mismo con el amargo. Nosotros al amargo le añadimos azúcar y vamos a ir compensando este balance. Pero el amargor total lo vamos a tener igual. Entonces nosotros, siempre que hablamos de ácido, dulce, amargo, estos sabores se balancean entre sí. Vamos a compensarlos. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de sal o cuando hablamos de umami, no se balancean. Nosotros, cuando es muy común en repostería, tomas chocolate y notas el amargo del chocolate, pero el salado también lo notas. Entonces, cuando es dulce y ácido, casi se pasa, ¿no? El cóctel está dulce, le añades azúcar, tenemos un balance, pero sigue siendo el azúcar, la acidez la perdemos y el cóctel pasa a ser dulce. Cuando tenemos sal y chocolate, por ejemplo, no, vamos a tener amargor y vamos a tener sal. No se contrarresta, vamos a tener los dos sabores. Y pasa un poco lo mismo con el umami. Son sabores complementarios. No llegamos a uno tapar a otro. Incluso la sal, cuando trabajamos por debajo del umbral de la percepción, cuando le añadimos pequeñas gotas de sal que todavía no llegamos a notar el cóctel como salado, la combinación de sabor también la modificamos. De estas cositas también iremos hablando un poco la semana que viene. Y ahora otro punto importante, que yo creo que es donde nos vamos a centrar a la hora de la semana que viene, de generar recetas sencillas, es jugar con el concepto de modificar o de cambiar ingredientes. Aquí tenemos ingredientes como pueden ser pues, el Tom Collins, que todos sabemos que es ginebra, limón, azúcar y soda. Tendríamos el Paloma, que si nosotros jugamos a nivel conceptual lo que sería un Collins, lo que sería un Paloma, pues realmente cambiando ingredientes vendría a ser algo muy parecido. Lo que en el Collins la base de acidez y dulzor la conseguimos directamente con limón y con azúcar, y en el Paloma lo conseguimos con el refresco de pomelo, de toronja. Conseguimos la base ácida, le añadimos unas gotitas de lima, pero realmente nosotros podemos jugar con un mixer que no nos aporte sabor, como puede ser una soda, y nosotros le añadimos el balance, el que nosotros queramos, limón, lima, pomelo, tamarindo, el que queramos, o ya jugar con mixers de sabores, como pueden ser ginger beer, como pueden ser toronja, fresa, ya hechos por nosotros o comprados, como nosotros queremos. Entonces, a la hora de hacer long drinks, que nos vamos a centrar mucho en el workshop en toda la formación de la semana que viene, en generar long drinks, yo creo que ese es importante. Y después también, yo creo que el 80% de lo que vamos a hablar para este concepto nuevo del mundo del bar, que bueno, el mundo del bar, no, concepto nuevo, es un concepto obviamente que se lleva haciendo mucho tiempo, pero la visión esta mía de cómo generar valor con cosas sencillas, el 80% lo vamos a enfocar en bebidas sin alcohol o de baja gradación alcohólica, porque no sé cómo está en México o cómo volverá la cosa en México, Latinoamérica. Hablo de México porque justo ahora tengo aquí en los mensajes a Óscar Olvera y a José, entonces ya me viene México a la cabeza. Pero en cualquier parte de Latinoamérica, aquí lo que está pasando es que el consumo del día sigue estando tan fuerte como antes o más, y obviamente la noche, con todas las restricciones que hay, está un poquito más complicado. Entonces yo creo que es importante cómo poder generar en estas franjas horarias de día, ya sea cafeterías, ya sea restaurantes, cafeterías de especialidad, sitios de zumos, o sea, cómo podemos generar valor en las franjas horarias de día con distintas propuestas sin complicarnos demasiado. O sea, para generar propuestas de valor no quiere decir que tengas que complicarte mucho la vida, simplemente con combinaciones de estas que estamos haciendo aquí, combinaciones distintas, divertidas. La gente lo va a entender, la gente va a notar el punto diferenciador. No tenemos que subir el ticket, o podemos subirlo un poco, pero tampoco igual es momento de subir muchísimo los tickets, pero sí generar valor y diferenciarnos de la competencia, que yo creo que ahora es lo más importante, y nosotros como bartenders podemos generar una diferenciación muy marcada en el segmento del día,
simplemente haciendo mezclas, que es lo que sabemos hacer, pero en vez de enfocarlas a volúmenes de alcohol altos, enfocándolas sin alcohol o a volúmenes de alcohol pues mucho más bajo. Entonces prácticamente todo en lo que me voy a centrar, en prácticamente los 2 primeros días, o casi el 80%, es en ese consumo de día. De combinados también, pero sobre todo cócteles directos, consumo de día, valor añadido, sin complicarnos demasiado, porque generalmente yo creo que muchos trabajamos en momentos donde sí que hemos trabajado en sitios donde tú le puedes dedicar mucho tiempo a hacer un cóctel, pero en otros sitios igual no tanto. Igual pues vamos a empezar con menos personal, vamos a empezar con muchas limitantes, entonces tenemos que buscar cómo generar valor, cómo diferenciarnos, pero sin complicarnos la vida, que yo creo que tampoco tenemos que complicarnos tanto, que las cosas muchas veces son más sencillas de lo que nos las imaginamos. Entonces aquí tendríamos, pues obviamente también, para que veáis combinados un poco más largos, pues el Negroni. Aquí tendríamos un americano, que sabéis que es sustitución de un ingrediente, quitamos la ginebra, le metemos soda, y si a esa soda la cambiamos por cava, tenemos un Sbariato. Entonces vamos a jugar mucho con esto, en vez de en la semana que viene, en este concepto del mundo del bar, en vez de intentar descubrir la rueda, que sí que para otros modelos de formación que doy, o las presenciales que tengo en mi taller, sí que vamos mucho más por ahí. Son formaciones para 4 personas, mucho más compactas. Ahí sí que vamos a rascar mucho más en concepto de creatividad, más pensado en innovación. Aquí está mucho más aterrizada la creatividad a soluciones sencillas, dinámicas, que no supongan un esfuerzo extra para nuestro jefe, ni en ingredientes, ni en mise en place, ni en nada por el estilo. Entonces aquí tendríamos también pues un montón de distintos que he ido haciendo. Pues tendríamos desde smoothies hasta cócteles con helado, el que os expliqué antes con vinagre. Este es un cóctel directo simulando un mojito, un cóctel un poquito más elaborado. Y bueno, para la semana que viene estoy preparando también un dossier descargable, que os los podéis descargar también desde el grupo de Facebook, donde tendremos pues todas las recetas. Habrá como un resumen de todo lo que hemos visto pues en esta charlita, y muchas más cosas. Después tendríamos también pues en lo que nos vamos a centrar principalmente en este concepto del mundo de bar que vamos a ver, como os decía, es cosas que ya tenemos en nuestros bares, restaurantes, cafeterías, que vendría a ser pues café, té, cacao, cervezas, vinos, derivados del vino, refrescos, cítricos sencillos, y cómo con estos ingredientes que ya tenemos, que ya usamos, que no tenemos que hacer pues más inversión que igual dejar de preparar de un día para otro un cold brew antes de marcharme, o sea, combinaciones relativamente sencillas, hasta podemos trabajar con productos comerciales, o sea, tampoco nos vamos a centrar en generar unos homemade muy complejos, sino simplemente es cómo podemos generar combinaciones sencillas con ingredientes que ya tenemos tradicionalmente en nuestro bar, o igual cambiando vasos, cambiando pues posavasos, que también podemos, simplemente cambiando el tipo de posavasos. Pues este me lo traje pues, un viaje a Marruecos, México, pues Oaxaca, otra vez Chihuahua, lo compré cuando estuve ahí también en los diferentes sitios. Entonces simplemente cambiando posavasos, cambiando vasos, cambiando, que puede parecer muy sencillo, pero el pomelo por tamarindo, pues tenemos una combinación completamente distinta, que haya mucha gente que le puede parecer divertida, por lo menos salimos de la rutina. ¿Cómo podemos hacer cambiar las dinámicas de una forma sencilla sin volvernos locos? Pero sobre todo eso. Sobre todo vamos a trabajar con este tipo de ingredientes comunes en el bar. Porque yo también lo que me estoy, bueno, no es que me esté dando cuenta ahora, pero es un hecho, y además en toda esta semana que se están viendo formaciones por todos lados, nos estamos dando cuenta que el sector se está hiperprofesionalizando, que es increíble, pero en distintos segmentos. O sea, yo que vengo del mundo del bar puramente dicho, o sea, yo era una cafetería que abría a las 10 de la mañana, yo entraba a las 10 de la mañana, y de aquella hace 20 años, eso de trabajar 8 horas, 5 días por la semana, creo que todavía no estaba ni inventado.
Entonces yo trabajaba como 12 horas diarias, 6 días por semana. Entonces teníamos todo, o sea, hacíamos cafetería, después hacíamos el aperitivo, que no era aperitivo como conocemos hoy, sino era vino, cerveza, pues unas olivas, un aperitivo más español. Después había otra vez bar, había otra vez todo el modelo de cafetería. Después a primera de la tarde venía pues más cerveza, otro tipo de vino, y después por la noche teníamos pues copas. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que le pasa al 80% de los bares, cafeterías en España? Que es muy difícil segmentarte en un bloque. Pero lo que me está pasando ahora es que hay grandísimos profesionales que están súper enfocados, que yo creo para mí es increíble, en barismo. Y de barismo saben muchísimo, de té saben muchísimo, de sommelier saben muchísimo, de coctelería, aquí hay grandes ejemplos que en el chat que saben muchísimo también de coctelería. Yo creo que lo que busco igual es con este curso es hacer como generar como una línea transversal, o sea, ese conocimiento de mucho, de esa hiperespecialización en distintos sectores, aterrizarlo al bar real, al bar donde nosotros vamos a tomar un café y una caña, no a la coctelería, no a la cafetería de especialidad, que esos sí que hacen cosas muy puntuales en distintos segmentos. Y yo creo que ese segmento yo creo que es el grosso, el que seguramente puede sufrir también bastante este momento de alguna forma, y yo estoy como lanzando este proyecto hacia ese segmento, hacia el bar, hacia donde mis orígenes, donde yo empecé hace 20 años, que era que tenías que saber de todo, pero como tenías que saber de todo tampoco sabías muchísimo de nada, porque es imposible saber tanto de barismo como un barista que está enfocado 24/7 al café, o no saber tanto como un bartender que está enfocado 24/7 a la fermentación o a la destilación. Entonces es generar esa transversalidad entre disciplinas y acercar el bar a otro segmento, o sea, que gente en distintas partes, que no sea Madrid, Barcelona o grandes bartenders, que también como Willy López, que estuvimos con él, como Óscar Solana, que ya hay grandes bartenders en otras partes de España, que no son Madrid, Barcelona o capitales, pero que también se puedan beber combinaciones distintas, divertidas, en distintos segmentos. Y va este tipo de formación va por ahí, y entonces toda la semana que viene estaremos enfocándonos en eso, y también todos los foros que estoy creando es para también empezar a escuchar pues opiniones sobre esta idea y cómo podemos generar ese programa o esa línea sin complicarle la vida a la gente, porque lo último que quiero ahora es complicar la vida a la gente, pero sí que puedan aportar valor a sus bebidas, aprovechando de la hiperespecialización de otros segmentos. Entonces aquí también tendríamos mucha cautería con té, va a haber también mucha pues información pues del té, qué es el té, procesos del té, o sea, aterrizar de una forma sencilla mucho conocimiento que podemos tener nosotros. Por otra parte tendríamos también cerveza, vino, pues combinaciones que pueden ser pues, con cerveza. Esto vendría a ser un spritz, esto vendría a ser un bambú, que sería pues una combinación que es un fino con vermú, pero esto lo hago con Bonanto, es un aperitivo en el que yo estoy en el desarrollo. Esto es muy variante del americano, y esta es un poco la línea. Bueno, al final llegué justito al final. Aquí tenéis un poco el mundo del bar. El evento, acordaros, será la semana que viene, del 6 al 13 de julio, obviamente 100% gratuito. Me queda 1 minuto y 15 para que se me corte. Lo que os invito a todos es a que os apuntéis en mi perfil o en el perfil de Das al newsletter, para que os envíe toda la información y que estéis al tanto de los días que vamos a hacer, del link para poder entrar me imagino que lo haremos por YouTube. Después seguramente las dejemos colgadas, las presentaciones, por los cambios horarios. Yo creo que toda la semana que viene las iremos dejando, pero al ser en directo yo creo que es interesante que podáis interactuar